En el día de hoy veremos la concepción de la verdad en Heidegger, la verdad como desocultamiento. Para poder llegar a esta noción, el filósofo alemán considera necesario demostrar cómo el concepto tradicional de verdad, verdad como adecuación, no es la noción originaria, sino que es una concepción derivada de la verdad como desocultamiento. Y para ello llegar a la conclusión de que la verdad es un existenciario del Dasein. Así que trataremos de seguir paso a paso el análisis heideggeriano, para el cual es necesario tener presentes los videos precedentes. Según Heidegger, son tres las tesis que caracterizan a la noción tradicional de verdad, verdad como adecuación. Primero, el lugar de la verdad es la proposición. Segundo, la esencia de la verdad reside en la concordancia entre juicio y objeto. Tercero, en Aristóteles se halla el origen de esta concepción de la verdad. Según Heidegger, Aristóteles fue el primero en sostener que las representaciones son adecuaciones a las cosas. A partir de esta fue Santo Tomás quien definió la esencia de la verdad como adecuación, y Kant también habría aceptado esta noción de verdad. Luego de esta muy breve historia, Heidegger pasa a cuestionar esta definición, pues le parece bastante vaga y general y considera necesario preguntarse qué significa el término concordancia. La concordancia o adecuación estaría señalando una relación entre dos cosas. La pregunta entonces es, ¿qué es aquello respecto de lo cual concuerdan? Verdadero, según la opinión general, es el conocimiento, y este se da en el juzgar. En el juicio, hay que distinguir entre el acto y el contenido. Este último es un contenido ideal al que se atribuye la determinación de ser verdadero. La relación de concordancia, entonces, se da entre ese contenido ideal del juicio y la cosa real. Este contenido ideal, al que llamamos representación, en tanto es una imagen de la cosa real, se refiere a dicha cosa, es decir, guarda una relación con la cosa real a la que representa. Por consiguiente, según Heidegger, lo mentado en el enunciado, en la oración o la proposición, es la cosa misma, pues lo que se comprueba en la percepción no es más que el ente mismo. El ente mentado y el ente percibido son la misma cosa. Entonces, en la verificación de la proposición se descubre el ente tal como es en sí mismo. La comprobación es el ser descubridor de la proposición. En ese sentido, el conocer se refiere al ente mismo. Cito a Heidegger. El ente mentado mismo se muestra tal como es en sí mismo, es decir, muestra que él es en su identidad tal como en la proposición proferida se muestra. En síntesis, en la comprobación se descubre el ente. La comprobación entraña al ser descubridor. En la verificación, el objeto de la proposición revela su identidad como el ente mismo. Entonces, verificar puede definirse como mostrarse los entes en su identidad. Por lo tanto, y aquí llegamos al punto más importante, que una proposición sea verdadera significa el descubrimiento del ente tal como éste es en sí mismo. De esta manera, ser verdadero se define como ser descubridor. Pero esto solo es posible sobre la base del ser en el mundo, pues es el Dasein, tal como vimos en los videos anteriores, el que descubre los entes. Por ello, el fundamento ontológico de la verdad radica en el Dasein o ser ahí. De esta forma, la verdad se revela como un existenciario. El descubrir es un modo de ser del Dasein. El estado descubierto de los entes intramundanos se funda en el estado de abierto del mundo. De ahí se sigue que el Dasein es en la verdad. En resumen, la estructura de ser del Dasein es el lugar de la esencia de la verdad entendida como desocultamiento. Es aquí donde Heidegger recupera el término griego aletheia, que significa no oculto,
para designar su concepción de la verdad como desocultamiento. Aletheia es un término griego compuesto por la a privativa más la palabra letheia, que deriva del verbo lethein. Este significa ocultar, olvidar. Por lo tanto, aletheia significa desocultamiento o también desvelamiento. Por tanto, para Heidegger, la esencia de la verdad radica en el desocultamiento. De este modo, la verdad significa arrancar al olvido, quitar el velo, desocultar. Esto se refiere específicamente al hecho de que el descubrir los entes por parte del Dasein significa arrancarlos de su estado de oculto o de encubrimiento, es decir, desocultarlos. Para ser descubiertos, por otra parte, es necesario que sean iluminados, y quien los ilumina, como cabría esperar, no va a ser otro más que el Dasein. El Dasein, en tanto apertura y descubridor, es alumbramiento, ilumina a los entes para que éstos se muestren. La verdad como adecuación es algo derivado, que se funda en los existenciarios del Dasein, el comprender y el habla. El Dasein expresa acerca de los entes descubiertos en la proposición. Esta comunica a los entes en el cómo de su estado descubierto. Esto quiere decir que el fenómeno originario, el lugar original de la verdad, no es el lenguaje para Heidegger, sino el estado descubierto fundado en la aperturidad del Dasein. En síntesis, cito de nuevo a Heidegger. No es la proposición el lugar primario de la verdad, sino a la inversa, la proposición como modo de apropiación del estado descubierto y como modo de ser en el mundo se funda en el descubrir, o bien en el estado de abierto del ser ahí. De esto se sigue lo siguiente: verdad solo hay hasta donde y mientras el ser ahí es. Esto no quiere decir que los entes no sean antes de que el Dasein los descubra, que no sean de manera independiente al Dasein, sino que la verdad se atribuye a los entes en tanto descubiertos o desocultos, pues este es un existenciario, un modo de ser del Dasein. En el descubrir, el ente se muestra como el ente que ya era antes. Que dicho ente no sea verdadero, entonces podría entenderse simplemente como que todavía no ha sido descubierto o desocultado. Tampoco hay que entenderlo como si la verdad fuese algo subjetivo, es decir, sometido al arbitrio del sujeto, sino que debe entenderse en el sentido ya mencionado de descubridor en tanto existenciario del Dasein. El ser ahí puede descubrir y poner en libertad entes en sí mismos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido y lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.